Buenas, estimado compañero. Le habla Domingo Cira. En esta oportunidad me toca presentarle un tema muy importante sobre lo que es la calidad personal y profesional del gerente educativo para el logro de los cambios en las organizaciones educacionales. Es preciso señalar que este es un tema sumamente arduo, y es que la educación o la organización estudiantil, la organización de los espacios educativos a nivel internacional viene marcado por lo que fue la Gran Depresión de 1929. Y recordemos que cuando se instaura el sistema capitalista, comienzan los sistemas empresariales. Y estos sistemas empresariales mal organizados llevaron a lo que fue la catástrofe, de lo que fue la gran crisis o el crack del 29. Posteriormente a ello, sobre todo en los años 30, comienzan una serie de organizaciones a prepararse, a formular estrategias para el desarrollo de estas empresas, que posteriormente se van a acoplar al sistema educativo. Y es que el sistema educativo va a ser el sistema que permea a la sociedad completa, es decir, la moldea, ya que necesitaba y necesita el sistema capitalista de una mano de obra capacitada, de unos conocimientos claros, precisos, para poder concretar su función, que es producción. Y esa producción lógicamente luego va a ir a otros estamentos sociales, como la estabilidad social, el consumo, etcétera. Entonces viene lo que es a instaurarse o a implementarse medidas en la década de los 30 en Venezuela, con lo que fue el plan trienal y lo que fue el plan de febrero con el gobierno de Eleazar López Contreras, que vienen a crear los mecanismos para traer la educación chilena, las misiones cubanas que se instaura aquí. Luis Beltrán Prieto Figueroa, en la década del 40, sobre todo en el proyecto de educación del año 1948, va creando las bases para lo que es el sistema educativo venezolano con la producción, es decir, las escuelas técnicas, lo que hoy día es las escuelas técnicas. Y en el año 53 crea lo que es el INSE, que es el Instituto Nacional de Capacitación Estudiantil. Hoy día se le coloca otra letra más allí que representa lo que es la parte socialista, pero recordemos que se crea con esa educación de masa, o con la teoría de educación de masa que propugnaba Luis Beltrán Prieto Figueroa, el gran maestro de todos nosotros los venezolanos. Y entonces ese proceso gerencial o esa calidad educativa va a marcar las pautas para lo que es el desarrollo que se viene, por ejemplo, en Venezuela a marcarse más en la década de 1970, con lo que fue la época la denominada la Gran Venezuela, o el viraje hacia la Gran Venezuela, que fue ese proceso de nacionalización del hierro y el petróleo, que dio mayores recursos o mayores ingestas de recursos de divisas al país, y se crearon muchas instituciones educativas a nivel nacional o en todos los estamentos a nivel nacional para lo que fue posteriormente la década de los 80, que fue una época de muchas crisis económica, financiera, social, muy tumultuosa en el país, ya que no se supo administrar los ingresos a través de la renta petrolera que se dio en la década anterior. Posteriormente, en los 90 se da un proceso de apertura, pero recordemos que los procesos de crisis duran mucho. Entonces ese proceso de crisis marcado en la época de los 80 va a marcar la pauta también en la década del 90, que va a ser una época de luchas políticas, de rebeliones militares, y posteriormente en 1996 comienza un poco a desarrollarse ese sistema gerencial en Venezuela, administrativo, gerencial, educativo. Por ejemplo, tenemos el libro de Beatriz García, de lo que habla de lo que son los funcionamientos de los medios de comunicación en la educación venezolana, y va a dar el paso a lo que es esa nueva metodología, que es el papel de los medios de comunicación en Venezuela. Entonces es sumamente complejo estudiar lo que es el proceso educativo venezolano de calidad, ese proceso gerencial. Los procesos gerenciales tienen que buscar un líder, y ese líder tiene que ser aquella persona que participe de la mano, que sea cónsono con la realidad de las comunidades. Es decir, por ejemplo, ¿qué hace un director de una institución educativa
que no conozca a sus estudiantes, que no conozca a su representante, que no conozca la comunidad donde está instaurada o donde está instalada esa escuela, esa institución, ese liceo, esa universidad. ¿Qué hace una persona así? Entonces, lo que hace es desvincular ese espacio que tiene que ser un espacio de organización, un espacio de lucha, para adquirir conocimiento, para adquirir responsabilidades, porque una escuela no es responsabilidad de un ministerio, de un estamento político, de un estamento del Estado. Tiene que ser un espacio que vincule a la sociedad, porque tiene a lo más importante, a nuestros niños, esos jóvenes que se están formando para las generaciones futuras. ¿Cómo puede desarrollarse un país si la educación no está vinculada a sus intereses más inmediatos? Entonces, esas pirámides de necesidades de las cuales se habla, lógicamente dentro de una escuela, dentro de una institución educativa, tiene que estudiarse esas necesidades más cercanas que tienen nuestras comunidades. No es la misma realidad que tiene, por ejemplo, la escuelita del caserío La Ceibita, que comunica a lo que es el estado, al municipio Jiménez con el municipio Andrés Eloy Blanco, que es Quíbora y Sanare, por ejemplo, en el estado Lara de Venezuela. ¿Cómo puede haber una escuela, por ejemplo, que no unifique criterios? Esa escuela que, por ejemplo, tenga Ceibita y tenga una escuela unitaria, donde hayan 30, 40, 50, 60 niños juntos en un mismo espacio y no se vean las necesidades que ellos tienen, cuáles son sus perspectivas hacia el desarrollo, cuáles son las perspectivas para desarrollarse individual, familiar y colectivamente. Entonces, un líder tiene que buscar las estrategias adecuadas para, uno, poder cubrir las necesidades inmediatas de esa persona. Dos, crear las condiciones para las cuales las comunidades se vinculen a la institución, ya que son sus hijos los que se están formando. Y tres, y más importante, el desarrollo del país. Entonces, en Venezuela hoy día se habla de una crisis, pero esa crisis es ¿de quién? La crisis de un Estado, la crisis es de unas organizaciones que quieren el poder. No, la crisis está en que hay mala gerencia al momento de implementar pénsul, contenidos programáticos adecuados para la realidad de cada uno. Entonces, los espacios no se están respetando. Y mientras no se respete un espacio, no se va a poder desarrollar nada. Para sintetizar, la educación es un proceso fundamental para el desarrollo nacional. No puede haber seguridad y desarrollo si no tenemos una educación adecuada a la contemporaneidad, es decir, al momento que se está viviendo. Nuestros niños cada día se desarraigan más, hay mayor deserción escolar, porque no hay las condiciones necesarias para que ellos puedan adquirir ese proceso de enseñanza-aprendizaje que los satisfaga realmente, porque cuando uno plantea necesidades es para satisfacerlas, porque tú no te planteas una necesidad para padecerla, tú tienes una necesidad que padeces y tienes que solucionarla, y esa solución tiene que haber un planeamiento, tiene que haber un planeamiento adecuado para poder surgir. Esto es todo, estimados compañeros. Este es como cierre de la asignatura de gerencia educativa, que es una materia electiva de la Universidad Fermín Torres, y que vamos en búsqueda de ese desarrollo, de esa búsqueda de conocimiento que cada día nos permita salvar este país. Muchas gracias.